El chirrido del metal fue lo primero. Un sonido que rasga el tejido ordinario de una tarde de martes y te dice que las vidas acaban de cambiar para siempre. Luego llegó el estruendo del cristal haciéndose añicos. Como una tormenta repentina en un día perfecto de sol. En mi trabajo aprendes a compartimentar, levantas muros en la cabeza para dejar los horrores a un lado y al hombre que tiene que volver a casa a regar el jardín en el otro. Pero algunos días los muros se agrietaban. Hoy era uno de esos días. El accidente en la A6 seguía fresco en mi mente. Una cicatriz fea. Cuando por fin giré hacia la calle arbolada y perfecta de mi nueva urbanización. Los olivos. Céspedes impecables. Buzones idénticos. Una serenidad fabricada como antídoto al caos del mundo exterior. Yo apostaba por esa serenidad. Me equivocaba. La paz no estaba en el menú hoy. Ella ya estaba allí. Plantada al borde de mi parcela recién comprada. Como si la hubiera invocado el mero pensamiento de mi llegada. Se erguía como una estatua tallada en puro desprecio. Brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Barbilla desafiante. Su cabello rubio perfectamente peinado no se movía ni con la brisa suave. Ni siquiera había apagado el motor de mi fiel Toyota Hilux cuando su voz cortó el aire como un cuchillo. Esa cosa, dijo en voz baja pero cargada de veneno. Señaló con la cabeza mi pick-up. No puedes aparcarla aquí. Tomé aire profundo. El olor a césped recién cortado mezclado con el fantasma del caucho quemado de la autovía. Apagué el motor. El silencio que siguió pesaba. Confrontacional. Señora, dije. Bajando al suelo. Mis piernas estaban cansadas. Soy Marco Rivera. Su nuevo vecino. Extendí la mano por instinto. Gesto de buena voluntad. Ella la ignoró. Sus ojos pequeños y duros me repasaron. Descartando mis vaqueros gastados y polo sencillo antes de volver a fijarse en mi Hilux como si fuera una ofensa personal. No me importa quién sea usted, replicó. Sin dejar espacio a discusión. Soy Elena Navarro. Presidenta de la comunidad de propietarios de la urbanización Los Olivos. Lo anunció como si fuera un decreto real. ¿Y ese vehículo? Continuó. Señalando con el dedo la pequeña mancha de óxido sobre la rueda trasera, viola el artículo 7. Párrafo C del reglamento interno. Estética comunitaria. Estética comunitaria. Las palabras flotaron en el aire húmedo de la tarde madrileña. Tan triviales que casi resultaban cómicas. 4 horas antes estaba arrodillado sobre asfalto caliente. Presionando una herida con las manos para que una joven no se desangrara. Mientras al lado declaraban muerto al conductor que la había atropellado. Había tomado decisiones en segundos entre vida. Muerte y el duelo devastador de familias que aún no sabían que su mundo se había terminado. Y ahora me daban lecciones de estética de una pick-up por una mujer cuya mayor crisis probablemente era un cojín que no combinaba. Estaba a punto de ofrecer una disculpa cansada. Prometer que la metería en el garaje. Hacer lo que fuera para acabar con aquella confrontación. Solo quería una bebida fría y un momento de silencio. Pero entonces la miré de verdad. Más allá de la postura rígida y la sonrisa condescendiente. No era solo la satisfacción engreída de una tirana de poca monta disfrutando su trocito de poder. Bajo la rabia. Bajo la superioridad. Vi algo más. Algo que había visto 1000 veces en salas de interrogatorio estériles y en llamadas tensas de violencia doméstica. Miedo. Un destello en sus ojos. Un leve tensarse de los músculos alrededor de la boca. Pero estaba allí. Crudo.
sin diluir y mal disimulado. Y en ese instante toda la ecuación cambió. La absurdidad del momento se evaporó, reemplazada por una curiosidad profesional fría. Esta mujer no estaba solo en un arrebato de poder. Era algo distinto. No tenía miedo de mi pick-up. Me tenía miedo a mí. A un desconocido. A un hombre tranquilo que acababa de mudarse. ¿Por qué? Esa era la pregunta. Y supe con certeza que se me clavó en los huesos y apartó todo el cansancio que esto no iba de un guardabarros oxidado ni de estética comunitaria. Esto era un caso. Un caso. Esa noche el sueño era un país lejano al que no tenía avisado. En cambio me senté a la mesa sencilla de mi cocina, con el resplandor de mi portátil seguro del departamento proyectando sombras largas. La primera regla de cualquier investigación es conocer a los jugadores. Empecé por Elena Navarro. En la superficie su expediente estaba limpio, sin antecedentes penales. Pero una búsqueda más profunda en registros civiles contaba otra historia. En los últimos 8 años había estado envuelta en 3 demandas contra antiguos vecinos de Los Olivos. Las 3 familias habían vendido sus casas con pérdidas y se habían mudado después de batallas legales largas y costosas por infracciones triviales. No era solo una abusona. Era una depredadora que sabía usar la ley como arma para desangrar a sus víctimas. Luego su marido, Ricardo Navarro, único propietario de Construcciones Vargas S.L., la empresa designada como proveedora exclusiva de la comunidad para todas las reparaciones importantes y obras de jardinería. Otra bandera roja, la dirección oficial de la empresa era un apartado de correos en el pueblo de al lado. Sin oficina física. Sin flota de camiones con logo. Era un fantasma. Un nombre en papel diseñado para recibir dinero. A la mañana siguiente decidí hacer trabajo policial clásico, sondear. No llevaba placa. Solo mis vaqueros de siempre y una camiseta Henley gastada. Vi a la joven que había notado unas casas más abajo. La del jardín artístico y vibrante que desafiaba la uniformidad estéril del barrio. Estaba arrodillada cuidando un macizo de flores azules brillantes. Buenos días, saludé con una sonrisa amistosa y no amenazante. Soy Marco. De la casa de abajo. Su cabeza se levantó de golpe. Por un segundo vi un destello de calidez en sus ojos. Pero se apagó casi al instante. Sustituido por una mirada cautelosa y ansiosa. Se levantó de un salto, limpiándose la tierra de las manos en los vaqueros. Clara, murmuró. Su voz apenas por encima del susurro. Sus ojos saltaban de mí a la calle y luego a su propia puerta. Como esperando que Elena Navarro surgiera de los setos. Son flores preciosas, dije señalando el jardín. Le dan carácter de verdad al barrio. Gracias, balbuceó ya dando un paso atrás. Tengo que volver al trabajo. Un plazo. Prácticamente huyó dentro de casa, la puerta mosquitera se cerró de golpe con sonido de finalidad. Fue igual con los demás. Intenté charlar con un señor mayor que pulía con esmero un clásico Mustang en su entrada. Tenía una bandera de la Armada ondeando orgullosa en el porche. Don Antonio Gómez. Fue educado. Su apretón de manos firme. Pero sus ojos eran de piedra. Cuando mencioné casualmente la comunidad, su postura se tensó. Elena mantiene el orden, dijo con voz plana. Mantiene el valor de las propiedades. Eso es todo. Se volvió hacia su coche, la posición de sus hombros era una despedida clara. El mensaje era unánime y tácito, no hablamos de Elena Navarro. No hablamos con desconocidos.
Bajamos la cabeza. El miedo aquí era una presencia física tan tangible como la humedad opresiva del verano madrileño. Supe entonces que no obtendría confesiones ni pistas en una charla amistosa en la acera. Necesitaba ver de qué tenían tanto miedo. Necesitaba ver la máquina en acción. Unos clics en el portátil y entré en el foro de la Comunidad de los Olivos. Era la plaza del pueblo digital y no tardé en entender las reglas del juego. El primer post que me llamó la atención era de Elena. Disfrazado de recordatorio amable. Había escrito, recordatorio amistoso a todos los propietarios sobre el artículo 11. Párrafo A. Los contenedores de basura y reciclaje no deben ser visibles desde la calle salvo en días de recogida. Hemos detectado algunos incumplimientos. Hagamos todos nuestra parte para mantener Los Olivos hermoso. Debajo había adjuntado una foto borrosa de un único contenedor bien colocado al borde del camino de entrada de la familia Martínez. Vergüenza pública disfrazada de consejo útil. El primer comentario era empalagosamente dulce. Una mujer llamada Bárbara López había respondido, gracias por tu vigilancia. Elena. Mantienes nuestra comunidad en su mejor aspecto. Más abajo otro post de la propia reina. Etiquetado como anuncio. Decía, tras la revisión trimestral de la Junta, se aplicará una nueva cuota estacional de embellecimiento y jardinería de 150 € a todos los hogares. Efectiva el primer día del próximo mes para financiar mejoras necesarias en la entrada principal. Gracias por su cooperación. Su propio marido. Ricardo Navarro. Fue el primero en comentar, queda genial. Karina. Trabajo importante. Debajo de su comentario una avalancha digital de entusiasmo forzado, una larga cadena de emojis de pulgar arriba y respuestas casi idénticas. Gracias. Elena. Muy emocionados. Elena. Te apreciamos. Elena. Era un coro de obediencia. Una representación de lealtad en un espacio digital donde todos miraban y todos tenían miedo. Esta actuación digital lo confirmaba todo. Esto no era una comunidad. Era una situación de rehenes. Como hablar había fallado. Pasé a la vigilancia. Mi parcela lindaba con un pequeño bosque que me daba un punto de vista discreto sobre la parte trasera de varias casas de la calle siguiente. Incluida la de un miembro de la Junta que, según registros públicos, vivía actualmente en el extranjero. La casa debía estar vacía. No lo estaba. Alrededor de las 2 de la madrugada de un miércoles vi el vehículo, una furgoneta comercial blanca sin logos ni marcas. Entró silenciosamente en la entrada de la casa vacía con las luces apagadas. 2 hombres bajaron, moviéndose con eficiencia silenciosa que hablaba de larga práctica. Descargaron una docena de cajas de cartón pesadas y las llevaron al garaje. Toda la operación duró menos de 10 minutos. Eran fantasmas. Sin dejar rastro salvo las huellas de neumáticos en el pavimento. Anoté parte de la matrícula. Era algo. Pero no suficiente. Al día siguiente di un largo paseo. Esta vez con propósito. Mapeé la ubicación de las cámaras de seguridad de la comunidad. No estaban donde cabría esperar. Ninguna vigilaba la piscina comunitaria, el parque infantil ni las pistas de tenis. Los lugares donde podrían surgir problemas reales de seguridad. En cambio todas estaban colocadas en puntos de estrangulamiento, la entrada y salida principal y los cruces clave que conectaban las 3 calles de la urbanización. No servían para proteger a los residentes. Servían para vigilarlos. Para rastrear cada vehículo que entraba y salía. Esa noche hice una llamada. Tenía un amigo de la academia.
Un tipo llamado Benjamín. Ahora perito contable forense de alto nivel para la Comunidad de Madrid. Le dije que estaba investigando un asunto personal. Un posible caso de fraude menor en mi nueva urbanización. Le envié los estados financieros públicos de la comunidad. Benjamín me devolvió la llamada una hora después. No se reía. Marco, dijo con voz tensa. Esto no es menor. Ni siquiera es fraude simple. Es una obra de arte. ¿Estás viendo estos números? Los estaba viendo. Los tenía abiertos en pantalla. 50.000 euros por plantación estacional en la entrada principal. Benjamín resopló. Marco. Podría contratar a un diseñador de Hollywood por menos. 80.000 euros al año por mantenimiento del sistema de seguridad de una docena de cámaras. Es una locura. Los servidores del Pentágono no cuestan tanto por cámara. ¿Y el proveedor? Ya sabía la respuesta. Cada uno de esos contratos inflados. Cada pago de 6 cifras iba a una sola empresa, Construcciones Vargas S.L. La del marido de la presidenta de la comunidad. Marco. Esto es un esquema clásico de blanqueo de capitales. Usan la comunidad como conducto. Sobrecargan los servicios. Pagan a la empresa fantasma de Ricardo con dinero limpio de las cuotas de los vecinos y el dinero ilícito que quieren ocultar se absorbe en sus libros como ingresos legítimos. Esto está organizado. Es profesional. Las piezas encajaron formando un cuadro mucho más feo de lo que había imaginado. El reinado de terror de Elena no era solo sed de poder. El poder era simplemente una herramienta para proteger la verdadera operación. Las normas absurdas. La cultura del miedo. La vigilancia constante, todo diseñado para mantener a la gente callada. Alejar a los extraños y asegurar que nadie se atreviera a mirar demasiado de cerca las cuentas. El correo electrónico estaba abierto en la pantalla de Clara Morales. Su asunto brillando con malicia, notificación oficial de infracción y liquidación de multa. Lo leyó por 10ª vez pero las palabras no cambiaban. Multa de 2.000 euros. El motivo alegado, paleta de colores perennes no aprobada en el parterre delantero. Era ridículo. Era extorsión. Y también económicamente devastador. Había dejado su trabajo corporativo asfixiante hacía un año para perseguir su sueño de diseñadora gráfica freelance. Era una lucha. Una búsqueda constante de clientes. Pero era suyo. Esos 2.000 euros no eran solo dinero. Eran su presupuesto para una nueva tableta de diseño. Su fondo para asistir a una conferencia de networking. El colchón que le permitía dormir por las noches. Elena Navarro intentaba matar su sueño por el color de sus petunias. Lágrimas de frustración le picaban en los ojos. Apartó la silla y caminó hasta la ventana delantera. Mirando la calle imposiblemente perfecta. Sus ojos se posaron en la casa de más abajo. La del nuevo. Marco. Vio su vieja Toyota Hilux en la entrada. Símbolo silencioso de desafío. No parecía tener miedo de Elena. Tenía una fuerza tranquila. Una calma que ella envidiaba. Por un momento una idea loca chispeó en su mente. ¿Y si simplemente cruzaba la calle? ¿Y si se lo contaba todo? Pero tan rápido como surgió. La chispa se apagó por un recuerdo helador. Una junta de la comunidad de hacía 6 meses. Un vecino había cuestionado un aumento repentino de cuotas. Clara recordaba la sonrisa de Elena. Una línea fría y fina que no llegaba a los ojos. Valoramos la lealtad y el espíritu comunitario en Los Olivos. Había dicho Elena.
Voz suave pero palabras cargadas de amenaza. La deslealtad tiene consecuencias. El vecino que había cuestionado vendió su casa 2 meses después. Clara se apartó de la ventana. El corazón latiéndole con fuerza. Ella era diseñadora. No luchadora. No podía permitirse las consecuencias. Derrotada. Volvió al ordenador y empezó a calcular cuántos encargos freelance necesitaría para pagar la multa. Yo estaba sentado a la mesa de la cocina. Centro de mi investigación no oficial. Mirando los informes financieros que Benjamín me había enviado. El cuadro estaba claro ahora. El miedo de los vecinos no era solo por multas por el color equivocado de las flores. Era por arruinarse financieramente o ser acosados hasta que se vieran obligados a abandonar sus casas. La vigilancia constante no era por seguridad. Era por control y guerra de información. Rastrear a cualquiera que pudiera suponer una amenaza. Las entregas nocturnas a la casa vacía. La empresa fantasma de construcción. Los contratos absurdamente inflados, todo apuntaba a una empresa criminal escondida a plena vista. Disfrazada de asociación de vecinos. Ya no se trataba solo de poder. El poder era solo un medio para un fin. El verdadero motivo era el dinero. Mucho. Y Elena Navarro era la guardiana. La ejecutora que mantenía en pie toda la estructura podrida. Tenía mi teoría. Tenía pruebas circunstanciales sólidas. Pero como policía sabía que no bastaba. No podía presentarme en la fiscalía con una teoría. Necesitaba algo concreto. Algo irrefutable, un libro de cuentas. Una grabación. Un testigo dispuesto a hablar. Tenía el porqué. Ahora necesitaba el cómo. Y para conseguirlo necesitaba que alguien de dentro cometiera un error o se armara de valor. Era un pensamiento bonito. Una conclusión ordenada para una teoría limpia. Pero sabía que no bastaba con sentarme a esperar que el valor floreciera en el jardín meticulosamente envenenado de Elena Navarro. En mi mundo no esperas errores. Creas la presión que los provoca. Sacudes la jaula hasta que el animal de dentro muestra su verdadera cara. Era hora de dejar de observar. Era hora de contraatacar. La tarde siguiente hice una visita a una tienda de electrónica. No compré las cámaras de seguridad voluminosas que gritan "te estoy vigilando". Invertí en 3 cámaras Pinole de alta resolución y baja luz. Eran diminutas. Discretas y fáciles de esconder. Pasé la tarde instalándolas. Una la metí en un nudo de hiedra en un árbol. Con vista clara de mi entrada y la calle delante. Otra en una casita de pájaros decorativa. Cubriendo el acceso a mi puerta principal. La última. La más importante. La incrusté en el poste de mi buzón. Su objetivo no más grande que la punta de un bolígrafo. Apuntando directamente a la calle y a la fortaleza de Elena enfrente. Era una medida defensiva. Sí. Pero también un mensaje enviado en un lenguaje que sabía que ella entendería. Decía, yo también te estoy vigilando. Tardó menos de 24 horas en notarlo. La vi en su patrulla matutina. Sus ojos escaneando cada centímetro de mi parcela. Se detuvo. Ladeando la cabeza mientras miraba la casita de pájaros. No podía ver la cámara. Pero su instinto le decía que algo había cambiado. El equilibrio de poder se había desplazado. Aunque fuera ligeramente. Y ella lo sentía. Su represalia fue rápida y llegó desde un ángulo que para cualquier otro habría sido devastador. Mi teléfono vibró el viernes por la tarde. Era mi segunda al mando. La subinspectora Laura Mendoza.
Marco. No te lo vas a creer, dijo con nota de incredulidad divertida. Acabamos de recibir una denuncia formal de un ciudadano contra ti. Sentí que una sonrisa fría me tocaba los labios. Déjame adivinar. De una tal Elena Navarro. ¿Cómo lo sabes? Acusa a un nuevo residente de su calle. Identificado como tú. De instalar equipo de vigilancia encubierto con intención maliciosa y crear un entorno hostil y amenazante para los niños del barrio. Marco. Básicamente te está pintando como un depredador. ¿Qué demonios pasa ahí? Solo un asunto sensible de la comunidad que estoy gestionando. Laura, dije con calma. Archívalo según el procedimiento y gracias por el aviso. Colgué. Mi respeto por la crueldad de Elena creciendo. No sabía que yo era comisario. Así que había intentado usar mi propio departamento contra mí. Era un movimiento audaz. Pero su siguiente jugada fue mucho más insidiosa. Llevó la guerra de vuelta al foro de la comunidad. La narrativa que tejió era magistral en su maldad. Nunca mencionó la denuncia formal. Eso era una amenaza privada. Públicamente era la líder comunitaria preocupada. Leí su post. Apretando la mandíbula con cada palabra. Escribió sobre una presencia nueva y perturbadora en la urbanización. Un hombre recluido que se negaba a relacionarse con sus vecinos y que ahora había fortificado su casa con un intimidante despliegue de cámaras. Se preguntaba en voz alta, ¿qué tiene que ocultar y qué intenta ver? Terminaba el post con una línea escalofriante, como siempre. La seguridad de nuestros niños es mi prioridad número 1. Los comentarios de abajo eran una cascada predecible de miedo fabricado. Esto da mucho miedo. Elena. Gracias por cuidarnos. Deberíamos preocuparnos. Estaba envenenando el pozo. Convirtiéndome en un monstruo a ojos de las mismas personas que intentaba ayudar. 2 noches después mis nuevas cámaras dieron su primer dividendo. A las 3:17 de la madrugada saltó la alerta de movimiento. Vi la transmisión en directo en mi móvil. Una figura oscura cruzó la calle desde la casa de Elena. Era su marido. Ricardo. Se movió rápido. Arrojó una bolsa de plástico blanca de basura sobre mi césped impecable antes de volver corriendo dentro. A la mañana siguiente apareció un nuevo post en el foro de Elena. Era una foto de la basura en mi césped. El pie de foto decía, parece que algunos nuevos residentes no respetan nuestra comunidad ni sus normas. Este tipo de comportamiento no será tolerado. Guardé la grabación de mi cámara. La hipocresía quitaba el aliento. Ya no solo respondía a mi presencia. Estaba fabricando activamente pruebas para escalar su campaña contra mí. Se estaba desesperando. Y la gente desesperada se vuelve descuidada. La notificación final llegó al buzón de correo de Clara Morales con toda la sutileza de un ladrillo. El asunto estaba en mayúsculas. Coloreado en rojo violento, exigencia final de pago, aviso de 48 horas. El cuerpo del correo era corto y brutal: pague la multa de 2.000 euros por paleta de colores perennes no aprobada en 48 horas o se colocará un embargo sobre su propiedad. Primer paso de un proceso legal que podría terminar en ejecución hipotecaria. Al leerlo algo dentro de Clara se rompió. No fue un estallido ruidoso y dramático, sino un cambio sísmico silencioso. El miedo que la había paralizado durante meses se quemó de repente en una llama blanca y ardiente de pura rabia sin diluir. Su sueño. Su casa. Su futuro. Esta mujer intentaba quitárselo todo por el color de una flor. Su mirada se desvió hacia la ventana. Hacia la casa de Marco al otro lado de la calle.
Él era la única persona que no había cedido. Había contraatacado. Las cámaras eran prueba de ello. Los posts cada vez más frenéticos de Elena eran prueba de que su contraataque estaba funcionando. Durante meses se había dicho a sí misma que no era una luchadora. Pero mientras miraba el correo amenazante se dio cuenta de una verdad distinta: no hace falta ser luchadora cuando te empujan hacia un precipicio. Solo hace falta estar dispuesta a girarse y empujar hacia atrás. Esa noche se sentó frente al ordenador, el corazón latiéndole como un tambor frenético contra las costillas. Años atrás, cuando empezaba su negocio, había hecho algunos trabajos de diseño para la comunidad, creando su página web original. Le habían pagado casi nada, pero le habían dado acceso administrativo al servidor. Con una corazonada salvaje y desesperada tecleó sus antiguas credenciales de login. Acceso denegado. Su corazón se hundió. Claro que lo habrían cambiado. Miró la pantalla, lista para rendirse. Pero entonces recordó lo arrogante que era Elena. Lo descuidada. Probó una contraseña distinta, la predeterminada que ella misma había configurado para ellos y les había dicho que cambiaran. Acceso concedido. Estaba dentro. Sintió un subidón de adrenalina. Mezcla de terror y triunfo. Navegó por las carpetas del servidor. Pasó los documentos públicos y galerías de fotos y entonces lo vio: una carpeta mal etiquetada Actas de Reuniones Archivo 2018. La curiosidad superó a la cautela. La abrió. No eran actas de reuniones. Era todo. Los libros de cuentas reales. Extractos bancarios ocultos. Facturas escaneadas de Construcciones Vargas con notas manuscritas en los márgenes. Era la verdad sin adornos ni barniz de toda la empresa criminal. Sus manos temblaban mientras insertaba un pequeño pendrive discreto en el ordenador. La barra de progreso de la transferencia parecía moverse con lentitud agonizante. Cada crujido de su vieja casa sonaba como pasos en las escaleras. Cada coche que pasaba sonaba como el Mercedes de Elena entrando en su entrada. Por fin la transferencia terminó. Extrajo el pendrive, sujetándolo en su palma sudorosa como una reliquia sagrada. Ahora venía la parte más dura. Poco después de medianoche salió sigilosamente por la puerta principal hacia la oscuridad asfixiante. La calle estaba silenciosa. Una bestia dormida. Corrió. Sus pies descalzos silenciosos sobre el asfalto. Los ojos fijos en el objetivo, el buzón de Marco Rivera. Le pareció que estaba a 1 kilómetro. Al llegar forcejeó con la pequeña puerta metálica, los dedos torpes por el miedo. Deslizó el pendrive dentro, el pequeño clic de plástico resonó en el silencio. No dejó nota. Él sabría. Corrió de vuelta a casa. Cerró con llave y se apoyó contra la puerta. El cuerpo temblando no de frío sino del peso terrorífico de lo que acababa de hacer. No sabía si acababa de salvarse o si acababa de firmar su propia sentencia de muerte. A la mañana siguiente fui a recoger el correo. Entre publicidad y una factura había un pequeño pendrive negro. Sin nota. Sin embalaje. Era completamente anónimo. Pero supe que era el valor que había estado esperando. Lo llevé directamente a mi portátil seguro. Mis manos estaban firmes cuando lo enchufé. La carpeta se abrió y empecé a leer. Estaba todo allí. Un segundo juego de libros meticulosamente llevado detallando los costes reales de los servicios frente a las cantidades infladas facturadas a la comunidad. Vi las transferencias directas.
Cientos de miles de euros a lo largo de los años canalizados desde la cuenta de la comunidad a las arcas de Construcciones Vargas. Era el arma humeante. La prueba irrefutable de malversación y blanqueo de capitales. Pero entonces encontré algo más. Oculta en una subcarpeta etiquetada Logística había una simple hoja de cálculo. Era un calendario, fechas, horas y códigos simples. A1 B2. Crucé las fechas con la noche en que había visto la furgoneta blanca. Allí estaba. Una entrada coincidente. Esto no era solo registro de crímenes pasados. Era un calendario para futuros. Mis ojos recorrieron la lista hasta la siguiente entrada. El código era C1. La fecha era mañana por la noche. La hora para observación tranquila e investigación paciente había terminado. El reloj corría ahora. Los archivos de este pendrive no eran solo pruebas de transgresiones pasadas. Eran un horario para un crimen en curso. Y la siguiente fecha límite estaba a menos de 24 horas. Mi caso acababa de pasar a activo. Esas 5 palabras lo cambiaban todo. Transformaban una investigación silenciosa en una operación dinámica y de alto riesgo. El trabajo lento y paciente de recopilar pistas había terminado. Sustituido por la precisión alimentada por adrenalina de la ejecución táctica. El reloj ya no solo marcaba. Era una bomba. Y yo era el único que podía desactivarla. Las siguientes 24 horas fueron un borrón de caos controlado dirigido desde la tranquilidad de mi cocina. Hice una serie de llamadas encriptadas. Movilizando la unidad de respuesta táctica de mi departamento. Hablé con mi segunda. Laura. Cuya voz perdió el tono divertido y se volvió completamente profesional. Le expliqué las pruebas. Los financieros. La vigilancia. El pendrive. No había duda. La causa probable era abrumadora. Conseguimos las órdenes necesarias de un juez de guardia en menos de una hora. El plan era sencillo. Diseñado para minimizar el riesgo para el resto de residentes. Mi equipo establecería un perímetro silencioso alrededor de los olivos. Escondido en los bosques y en calles adyacentes. 2 unidades tácticas se posicionarían. Listas para actuar simultáneamente sobre 2 objetivos, la casa vacía usada para entregas y la propia residencia de Elena Navarro. Que ahora estaba seguro era el centro nervioso de toda la operación. Mi papel era ser el catalizador. Saldría de mi casa exactamente a las 10. La hora indicada en la hoja de logística para la entrega C1. Mi salida serviría de señal para que los equipos tomaran posiciones finales. Listos para golpear. A las 9:55 estaba de pie en mi puerta principal. Ya no era solo un residente. Era el comisario de esta zona y estaba a punto de recuperar mi urbanización. Enfundé mi arma de servicio. Un peso familiar contra la cadera. Comprobé el pequeño dispositivo sujeto a mi polo. La luz verde de la cámara corporal parpadeaba constante. Estaba activa. Estaba grabando. Caminé hasta mi Toyota Hilux. La pick-up que lo había empezado todo. Su viejo motor rugiente sonaba como un latido familiar. En el tenso silencio de la noche la puse en marcha y bajé por mi entrada. Cuando mis faros barrieron la calle iluminaron un Mercedes SUV blanco inmaculado saliendo de la entrada de Elena. Girando para bloquear toda la carretera. Me estaba esperando. Tal como sabía que haría. Detuve mi pick-up, el camino delante completamente obstruido. La vi bajar de su vehículo. Su rostro una máscara de rabia incandescente bajo el resplandor de mis faros. Sostenía su teléfono en alto.
Su cámara grabando. Un arma que había empuñado durante años. No vas a ninguna parte. Chilló. Su voz resonando en la noche tranquila. Te tengo. Te tengo en cámara acosándome. Acechándome. Estás acabado en esta urbanización. Apagué el motor y bajé calmadamente de la pick-up. Dejando la puerta abierta. Caminé hacia el centro de la carretera. Dentro de la burbuja de luz entre nuestros dos vehículos. Elena, dije. Mi voz firme y medida. Llevando la autoridad que había mantenido oculta durante meses. Necesita mover su vehículo ahora mismo. No lo haré. Esta es una vía privada y usted es una amenaza. Estoy haciendo una detención ciudadana. Gritó dando un paso hacia mí. Eso no es buena idea, advertí. Mi entrenamiento tomando el control completo. Ella vio mi calma no como advertencia sino como debilidad. Fue el error fatal definitivo de su reinado. Un grito gutural de pura frustración salió de su garganta. Giró. Saltó de vuelta a su Mercedes y cerró de un portazo. Vi su rostro retorcido a través del parabrisas. Vi la furia irracional en sus ojos. Oí rugir su motor. Entonces, en un chirrido de neumáticos y un movimiento brusco, pisó el acelerador y giró el volante. Su Mercedes de lujo salió disparado hacia adelante y hacia un lado, embistiendo directamente el panel delantero de mi pick-up con un crujido enfermizo de metal y plástico. El impacto fue sacudidor. Un final violento a un conflicto que había hervido durante semanas. Su propio faro se hizo añicos, tintineando sobre el asfalto. Por un momento hubo silencio. El motor de su Mercedes se caló y el único sonido era un leve siseo bajo el capó. Bajó tambaleándose de su coche. Aturdida pero aún desafiante. Mira lo que me has obligado a hacer. Empezó a gritar. Pagarás por esto. Eres Elena Navarro, dije. Mi voz cortando su perorata como una cuchilla. Se detuvo. Confundida por el cambio repentino de tono. Queda detenida, continué dando un paso deliberado hacia ella. Su rostro contorsionado por la incredulidad. ¿De qué está hablando? ¿Está loco? Queda detenida, repetí. Mi voz sin dejar lugar a dudas, por agresión con arma mortal a un agente de la autoridad. Soltó una risa aguda y desdeñosa. ¿Agente de la autoridad? Usted es un viejo patético en una. Señalé la pequeña luz verde parpadeante en mi pecho. Mi nombre es comisario Marco Rivera, declaré claramente. Y todo este incidente, desde su bloqueo ilegal de una vía pública hasta su agresión deliberada con arma mortal, ha quedado grabado en mi cámara corporal. El color abandonó su rostro. La arrogancia. La rabia. La furia autocomplaciente. Todo se evaporó en un instante. Sustituido por un horror naciente y devorador. Su boca se abrió pero no salió sonido. Todo su mundo. El reino que había construido sobre miedo y normas de papel fino. Acababa de derrumbarse encima de ella. Y mientras estaba allí congelada entre los restos de su propia creación. Llegó la caballería en silencio, 2 furgonetas tácticas negras y 3 coches patrulla materializándose desde la oscuridad al final de la calle. Sus luces rojas y azules ahora centelleando. Pintando las casas con colores intermitentes. Mis agentes salieron en tropel. Eficientes y profesionales. Un equipo se dirigió a la casa objetivo más abajo. Mientras otro, liderado por la propia Laura Mendoza, se dirigió a la casa de Elena.
donde un Ricardo Navarro aturdido estaba de pie en el porche. Laura me dio un asentimiento sombrío y decidido mientras ponía las esposas a un confuso Ricardo. Otros 2 agentes se acercaron a Elena y a mí. La sujetaron suavemente pero con firmeza por los brazos. El clic de las esposas alrededor de sus muñecas fue el sonido definitivo y final de la justicia servida en la urbanización Los Olivos. Una semana después estaba viendo las noticias locales. La presentadora de Telemadrid lo llamaba el escándalo de Los Olivos. Elena y Ricardo Navarro. Junto con 2 miembros de la Junta cómplices. Enfrentaban una serie de cargos federales, asociación ilícita, malversación y una docena de delitos de blanqueo de capitales. Además, Elena enfrentaba cargos propios por la agresión. La furgoneta blanca había sido interceptada esa misma noche, llena de electrónica de alta gama robada. El caso era hermético. Su reino era oficialmente escombros. 3 meses después el aire en Los Olivos se sentía distinto. Era más ligero. El parque comunitario. Antes un espacio verde silencioso y estéril. Estaba lleno de risas de niños. Organizamos una barbacoa vecinal. Fue idea de Clara. Su negocio de diseño gráfico iba viento en popa y tenía una nueva confianza que era maravilloso ver. Ella y don Antonio Gómez se acercaron a donde yo estaba de pie junto a la parrilla. Nunca llegamos a agradecerte de verdad. Marco, dijo don Antonio dándome una palmada en el hombro. Por devolvernos nuestro barrio. Clara sonrió. Una sonrisa genuina y sin guardias. Tiene razón. Gracias. Comisario. Solo Marco está bien, dije volteando una hamburguesa. Y fuisteis vosotros los que os armasteis de valor. Eso fue lo que marcó la diferencia. Mi mirada se desvió por el césped hasta donde mi Toyota Hilux estaba aparcada en la calle. Decidí no arreglar la abolladura del panel lateral. Era una cicatriz. Un recordatorio. Un recordatorio de que a veces hay que luchar por tu paz. Había llegado a Los Olivos buscando un lugar tranquilo donde esconderme de las cargas de mi trabajo. En cambio descubrí que tenía que llevar mi trabajo a casa para crear un lugar de verdadera paz y seguridad. Rodeado por las risas fáciles de mis vecinos. Viendo la puesta de sol sobre una comunidad que por fin era libre. Me di cuenta de la ironía. Había encontrado mi santuario. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que por fin estaba en casa.